Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y agradezco en esta ocasión que nos acompañe a Rafael Elizondo Gasperín. Él es consultor electoral y vamos a platicar de convencionalidad y justicia electoral, que tengo entendido es un término muy novedoso. ¿Cómo estás? Qué gusto, bienvenido. Muchas gracias, Lupita. No, al contrario, gracias por la invitación con un tema tan interesante. Oye, además reciente, ¿no? Es un tema que está en estos momentos en boga, no quiero decir de moda, pero que es en estos momentos se está retomando, se está construyendo, ¿no? Me decías, empieza pues prácticamente en el 2010, pero platícanos, por favor, ¿qué es esto de la convencionalidad y, por supuesto, control de convencionalidad? Claro que sí, Lupita, muchas gracias. Efectivamente, como tú dices, es un tema que se está construyendo, en donde todos, autoridades, actores, investigadores, académicos, litigantes, todos estamos aportando constantemente elementos para construir esta nueva forma de control de convencionalidad. Para poder entender el control de convencionalidad me permitiría así hacer un esbozo general de los modelos de control constitucional, porque son una guía importante para entender el control de convencionalidad. El control de constitucionalidad tiene dos grandes modelos: el austriaco, o el control concentrado, o difuso, y el control concreto, el modelo americano, el control concreto o concentrado. Son dos formas de ver y analizar y cuidar la Constitución, que todas las normas sean acordes a la Constitución, con características independientes, sumamente distinguidas uno del otro. El control concentrado lo ejerce en un solo órgano, de manera abstracta, no se necesita un agravio personal y directo, es un concepto de invalidez, puede tener incluso efectos erga omnes generales, y por el contrario está el control concentrado, ¿sí? Que se ejerce sobre actos o resoluciones. Si se necesita, ahí los efectos de la relatividad de los efectos de la sentencia son solamente al caso concreto. Entonces, por eso se dice que es un modelo americano concreto y difuso. Ahora, esto nos da pauta para entender cómo se ejerce el control difuso de convencionalidad. ¿Por qué difuso? Porque no está concentrado a un solo órgano, lo ejercen todas las autoridades. Incluso se ha llegado a extender a las autoridades, tanto administrativas como jurisdiccionales, tienen hoy en día la obligación, están compelidas a ejercer ex oficio un control de convencionalidad. Ahora, ¿en qué estriba el control de convencionalidad? Es cuidar que efectivamente todos los actos, resoluciones, normas sean acordes a los convenios suscritos por el Estado mexicano, ¿verdad? Y a los convenios internacionales, en donde si una norma se contrapone, se haga prevalecer una interpretación que sea más favorable para el individuo, que sea más extensiva, que esté contemplada. Un término que hemos escuchado, pro persona. Exacto, ¿no? Siempre es uno de los grandes principios rectores de ahora el control de convencionalidad y de los derechos humanos, ¿no? La progresividad, el pro persona, la indivisibilidad, es un gran paradigma, es un cambio generacional, conceptual, de la forma de buscar la armonía entre las normas y garantizar y tutelar los derechos, en este caso fundamentales, los derechos humanos. Entonces, el control de convencionalidad sí es algo que, si bien este tribunal ha sido pionero en control de convencionalidad, incluso antes de que oficialmente se instituyera por las autoridades, se vinieron siempre comparando y cotejando las normas y estos actos que fueran acordes con esta normativa y el corpus interamericano, ¿no? Que se hiciera prevalecer en esa inercia y que no se contrapusiera o se limitara un derecho fundamental, aunque estuviera regulado en nuestras normas, que fuera a contraponerse a este cuerpo legal internacional. Oye, necesitamos que nos estén revisando cada paso que se da en esta materia para que salgan las cosas bien. No, fíjate que más que estarlo revisando,
estamos todos inmersos y estamos compelidos a que nuestro actuar, independientemente de la naturaleza jurídica que tengamos como autoridades, ya sea administrativas o jurisdiccionales, siempre se haga una interpretación lo más favorable para el individuo, que sea una interpretación extensiva, garantista, que en lugar de que restrinja sus derechos, y cuando haya una duda, en lugar de restringir, que se interprete favorable, que sea en su beneficio, ¿no? Sí. Entonces, que se recurre incluso a los aspectos internacionales, ¿no? Así es, así es. Ahora, para garantizar este control de convencionalidad, hay una serie de mecanismos y procesos, ¿no? Se puede llegar a él a través de la interpretación conforme, que es uno de los principios incluso con los que se ejerce control constitucional. Yo me permití empezar por el control constitucional porque van de la mano. Sí. Uno revisa la armonía con la Constitución y otro revisa la armonía con las convenciones. Los mecanismos, vías, procesos pueden ser incluso los mismos. En un proceso de control constitucional puede ejercerse control de convencionalidad. Puede revisarse que ese acto o esa norma no sea contrario no solo a la Constitución, sino a los convenios y al corpus normativo interamericano. Ahora me decías que o nos decías a todos que este tribunal ha sido pionero. ¿En 2010 empezó todo este tema o viene de antes? Mira, viene de antes. Hay una serie de precedentes internacionales. Por ejemplo, en el caso Almonacid Arellano, del gobierno de Chile del 26 de septiembre de 2006, digamos que es pionero. Ahí es en donde empieza a abrirse esta brecha de ver a la luz de los convenios y de la normativa internacional esta nueva forma de entender los derechos humanos. Esto se replica, por ejemplo, en otro caso de los trabajadores cesados del Congreso en Perú el 24 de noviembre de 2006. Y en México es hasta el caso de control de convencionalidad de Rosendo Radilla. Este es un caso paradigmático. En el caso de Rosendo Radilla se tutelan los derechos fundamentales de manera extensiva, viene siendo un parteaguas en la forma en que se ve, se ejerce y se pide, se controle incluso el principio pro homine, ¿no? Este tribunal, antes de que esto sucediera, esto se resolvió en un asunto varios, radicado con el número 912 del 2010, se resuelve en fechas posteriores, pero antes, incluso desde el 2006, venía ejerciendo control de convencionalidad, porque la naturaleza jurídica en aquel entonces del tribunal pasó de tener la potestad de inaplicar leyes que fueran contrarias a la Constitución a una etapa de interpretación en donde se dijo que el tribunal no tenía esa potestad. Entonces, para poder ejercer ese control, se tenía que hacer una interpretación conforme y se tuvo que voltear a ver las normas internacionales y ver cómo estaba regulado. Entonces, como un derecho fundamental, cómo estaba regulado en la estructura normativa nacional, cómo podía ser modulado, garantizado, extensivo, beneficiado con la normativa internacional. Ahora no nos podemos hacer patos, ¿no? Porque aparte hay convenios que están firmados a nivel internacional. Sí, así es. Y bueno, estamos hay tratadistas que hablan de una nueva concepción contextual de un bloque de constitucionalidad. Ya dejamos esa forma tradicional que estudiamos en la escuela de la pirámide kelseniana, decir la Constitución es la norma suprema. Ahora hay una serie de normas que, si bien es cierto, están a lo mejor supeditadas a la Constitución, pero están por encima de las leyes federales, es decir, tienen una característica y una naturaleza que engrosaron ese estrato, esa cúspide de esa forma tradicional de ver a la Constitución y conforman un bloque de constitucionalidad. Entonces, sí estamos inmersos en un cambio de paradigma, estamos inmersos en un cambio de visión. Ahorita, más adelante, seguramente tenemos oportunidad de ver incluso la actuación ex oficio de las autoridades, ¿no? Es un gran reto, pues es una gran apuesta. De una vez le entramos. A ver, platícanos. Mira, la utilidad y los efectos de la convencionalidad es precisamente el ver y espejear si un acto o una resolución en tu regulación interna no está
aunque esté regulado en tu regulación interna, no está violando, trastocando, vulnerando, restringiendo algún derecho fundamental que esté en un ordenamiento interamericano, en donde el Estado mexicano haya sido parte, ¿no? Lo haya suscrito. Sí. O incluso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana ahora nos vincula, más allá de los asuntos en los que haya sido parte del Estado mexicano, siempre y cuando se esté realmente potencializando un derecho humano y se esté garantizando. Entonces, el control de convencionalidad implica la actuación ex oficio, pero esto no quiere decir que sea arbitraria o caprichosa por parte de las autoridades. O sea, hay unas reglas y hay una serie de pasos. El primer paso es verificar la armonía normativa, que la disposición que estás estudiando, ver si efectivamente es acorde con las disposiciones o no es acorde. En el caso de que no fuera acorde, tienes que interpretarla, por eso viene la interpretación conforme, la forma que sea la más garante de ese derecho, de la tutela de ese derecho. Y si ya en un tercer paso es imposible esa interpretación y solamente puedes subsanar o garantizar ese derecho mediante la inaplicación de la disposición que tú estás estudiando a la luz de una disposición internacional, entonces ya lo haces. Digamos que es la sanción, como es el paso más drástico. Pero como toda actuar de toda autoridad, pues tiene que estar debidamente fundado, motivado. O sea, existe la obligación de actuar ex oficio, sin embargo, hay que entender la diferencia entre el actuar ex oficio y el oficioso. Entonces, hay autoridades que tienen un actuar oficioso, que de acuerdo a su naturaleza jurídica y a sus atribuciones y funciones, tienen que hacer prevalecer la ley. Y hay otras autoridades que solamente actúan a instancia de parte, como los tribunales, que no pueden actuar de manera oficiosa, pero que una vez que reciben un planteamiento, entonces tienen que inclusive no ceñirse solamente a los agravios expuestos, tienen que hacer una suplencia a la eficiencia de la queja, tienen que ver de los hechos expuestos, tienen que de alguna manera su espectro con el que van a analizar el asunto, abrirlo, y entonces ver que sea conforme con la Constitución, que sea conforme con la convencionalidad, ¿no? Oye, ¿dónde surge el punto de tener tanto peso el tema de los derechos humanos? Mira, el tema de los derechos humanos es un gran parteaguas. En México, con la reforma al artículo 1 constitucional, se estatuye y se inserta el principio pro homine, el principio pro persona. O sea, las autoridades tienen la obligación de, en sus interpretaciones, hacer la que sea más favorable para el individuo, ¿no? Entonces, los actos y las resoluciones tienen que tener, digamos, ese tamiz. Ahí en esa reforma formalmente se instituye. Pero el cambio de los derechos fundamentales, pues es un cambio sumamente importante, trascendental, conceptual. Por ejemplo, hay varios avances. Antes teníamos conceptos de garantías individuales. Hoy en día son derechos humanos, ¿no? Antes teníamos... Ya no se puede decir, ¿no? Es como retroceder, garantías individuales. Ha evolucionado, ¿no? Es un concepto mayor que involucra a los individuos, con una serie de previsiones mucho más amplias, ¿no? Antes se hablaba de individuo y se habla de persona. ¿No? Antes se hablaba de derechos concedidos por el Estado. Hoy se habla de derechos reconocidos por el Estado. O sea, no independientemente... O sea, no me lo estás dando tú, es un derecho que yo me merezco. Así es, que está reconocido, ¿no? Antes se hablaba, por ejemplo, de concesión de derechos en la ley nacional, ahora viene un reconocimiento de derechos, ¿no? Ese derecho que todos tenemos como personas está reconocido en nuestro sistema normativo, pero nosotros lo tenemos de suyo, ¿no? Entonces, sí es una modificación conceptual muy interesante, que te digo, nos lleva a un escenario también muy padre, porque, a ver, a los académicos, a los investigadores, a los que investigamos, a los litigantes, nos lleva también a hacer una serie de planteamientos y de espejear cómo un actuar puede a lo mejor estar en nuestra regulación normado de cierta forma, pero sí esté vulnerando un precepto contenido en el cuerpo internacional. Entonces puede haber un planteamiento en ese sentido.
el planteamiento a lo mejor puede ser no tan lúcido, no tan claro. Los peritos en derecho precisamente son los que integran los órganos jurisdiccionales, ¿no? A lo mejor darles el derecho, darles los hechos, para que nos den el derecho, en fin, es una dinámica en la que estamos inmersos todos. Claro. ¿No? Oye, dices, estamos inmersos todos, pero particularmente en el caso del Tribunal Electoral, porque a lo mejor se preguntan nuestros amigos del auditorio, bueno, ¿y qué tiene que ver la convencionalidad con el Tribunal Electoral? Ah, sí, claro, muchísimo. Tiene mucho que ver. A ver, los derechos fundamentales se aplican en todas las materias, ¿no? El derecho electoral tiene una fuerte tutela y aro de tutela de derechos fundamentales. Constantemente se está ejerciendo la tutela de derechos fundamentales en sus distintas etapas, desde la organización, la calificación, en todas las etapas del proceso. Hay derechos fundamentales que en algunas ocasiones se trastocan o se vulneran por algunas de las autoridades, y qué bueno que existen las instituciones, las vías y los procesos, porque es la única forma de reparar esas vulneraciones y esos daños. Entonces, el derecho a votar, a ser votado, a participar en las elecciones, son derechos fundamentales, ¿no? Y son derechos fundamentales electorales. El acceso a la información electoral, la transparencia electoral, son derechos fundamentales. De lo que hemos hablado en algunas ocasiones. ¿Cuáles son las principales aportaciones? ¿Cuáles dirías tú, cuáles son las principales aportaciones de la convencionalidad? ¿Esto que ya nos has mencionado? Bueno, sí, entre otras cosas. O sea, las principales aportaciones es, cambiar de paradigma, de forma de estudiar los casos y no quedarse solo con la regulación nacional. Estamos frente a supuestos inclusive de supranacionalidad, cuestiones más allá de nuestro ámbito territorial, por decirlo, por tratarlo de denominar así, a aspectos de supranacionalidad, porque son normas que están más allá de las normas nacionales, en donde si bien el Estado mexicano es parte porque la suscribe, comprenden un corpus, un cuerpo distinto, normativo, interamericano. Oye, entonces, uno pudiera pensar, bueno, en México hay tales leyes y tales normas, ¿y por qué tenemos que estar a lo mejor supeditados, o por qué tenemos que estar relacionados con otras leyes que ni siquiera las hicimos aquí nosotros, ¿no? Claro. Esa es una buena pregunta, es una buena interrogante, porque esas leyes garantizan o de alguna manera están previendo, regulando disposiciones más genéricas de tutela de esos derechos fundamentales. A veces las normas, que la norma es algo muy frío, la norma es algo exacto, es algo tangible. El derecho y los derechos fundamentales es más allá de eso, es algo vivo, es algo cambiante, constante. Entonces, a lo mejor una norma, la expresión en una norma se puede quedar corto. La interpretación de esa norma es algo que le va a dar vida, ¿no? Lo estás traspolando de un aspecto frío, de blanco y negro, de papel, a una situación de hecho, con personas, con humanos. Personas, ¿sí? Le puedes cambiar la vida a alguien, ¿no? O le puedes destrozar la vida a alguien. Así es. Entonces, sí es un eslabón muy importante, es una forma conceptual diferente de verlo. Si tú me preguntas hoy, y en mis clases con mis alumnos, sí les digo que tenemos que tener la mente abierta, sí, es open your mind, porque es una forma de ver pero además distinta, qué bueno, ¿no? Porque si te ponen a ti como individuo o como persona, bueno, retomando el término adecuado, en el centro para que tú seas el beneficiario de todo esto, pues qué mejor. Sí, así es, así es. Es una inercia positiva, es una inercia que va buscando realmente redimensionar el derecho, de pasar de un plano material solamente a un plano conceptual, ¿no? Integral. Entonces, el control de convencionalidad le pone un ingrediente muy importante al estudio del derecho, al estudio de los derechos fundamentales. Y luego que en las leyes se ve bien bonito todo, ¿no? O sea, en la letra se ve todo perfecto, o sea, somos realmente un país
no hombre, que todo lo aplica muy bien, que todo lo tiene muy bien, pero en la vida cotidiana, en la realidad, no es así. Así es, así es. Te digo, aquí lo importante, por eso digo, insisto, que el reto lo tenemos todos, es de hacer valer esos derechos, de reclamarlos cuando procede, cuando sea necesario, de estudiarlos todos y las autoridades de garantizarlos, ¿no? Entonces, implica una evolución fuerte que está en construcción. Incluso la Suprema Corte con las resoluciones que ha emitido, el tribunal con las resoluciones que ha emitido, todos los tribunales locales van construyendo, se están haciendo las piezas. O sea, si tú escuchas hoy los foros de estudio de derecho constitucional, convencional, puedes encontrar opiniones incluso contrapuestas de cuáles son los límites, hasta dónde se debe de llegar, ¿no? Cuándo es prudente tomar una determinación y voltear a ver o no y aplicarlo. Entonces son temas muy interesantes, sí. Están en constante construcción. Ahora, en México es importante esto que tú mencionas, porque uno pudiera pensar que a lo mejor estamos rezagados en muchísimos temas, pero en curiosamente, se ha firmado por parte de nuestro país a nivel internacional muchos convenios, ¿no? Sí, sí, hay una amplia gama normativa de convenios, incluso la Corte Interamericana, la jurisprudencia que emita, te digo, en los asuntos en el que el Estado mexicano se aparte, es obligatoria. Pero también en los que no se aparte, es vinculante esa jurisprudencia, porque es la forma, son los criterios de interpretación que han dirimido o resuelto controversias en donde se han interpretado sus derechos fundamentales, pero de la forma más armoniosa en estos sistemas normativos. Entonces, es un espejo. Ves primero a nivel nacional, y luego volteas a ver cómo está a nivel internacional, interamericano, y construyes o se teje ese argumento, pero en favor del humano, lo que sea progresivo, los principios rectores de progresividad, intransferibilidad, inalienabilidad, prohombre, todos tienen ahí esa vigencia, ¿no? Entonces, sí es una inercia muy padre. Sí cuesta trabajo, sí. También déjame decirte que de repente... Hay que tener la mente abierta, decías, sí, ¿no? Sí, hace un momento. Cuando te platican o ves cosas, interpretaciones, tú dices, a ver, yo eso no lo vi en la escuela, cuando menos en mi generación no lo vi. No te tocó. No me tocó. Pero los chavos a los que ahora se les está instruyendo. Están inmersos y están obligados a ponerse a estudiar, a entenderlo, a ver. Y todos nosotros, los que no lo vimos, bueno, a ejercerlo, ¿no? A pedirlo, a limitarlo, a acotarlo. Entonces, como todas las herramientas a veces tienen el riesgo de generar distorsiones si las usas mal. Esta, por supuesto, si se usa mal, puede tener un impacto negativo. La idea es que tenga un impacto positivo, que cumpla su objetivo y su finalidad, que sea garantizar siempre de la manera más amplia en favor de las personas los derechos, ¿no? Ahora, qué bueno que estamos tocando este tema porque a lo mejor tú decías, está el boom ahorita entre los investigadores, los especialistas, los estudiosos, pero los ciudadanos muchas veces no sabemos, no estamos cerca de estos debates, de estos temas y no sabemos en realidad cuáles son los derechos ni qué es lo que más nos conviene. Sí, ahí fíjate que es muy importante hacer uso de las herramientas de comunicación que tienen los órganos, como este foro. Es muy importante que la gente también vea, cuando menos sembrar la duda y que le escarben tantito, ¿no? O sea, que se metan a ver las determinaciones, a ver los programas, a ver las entrevistas, a conocer las resoluciones, porque es la única forma de ir viendo cómo se va atemperando y se va matizando, así como este arcoíris aquí, se van poniendo los colores, cada uno le va poniendo un pincel de color al tracto y al trayecto del control de convencionalidad. Entonces, las autoridades tienen una gran responsabilidad, por supuesto, pero los ciudadanos mexicanos tenemos también una gran responsabilidad de conocerlos, de hacerlos valer, de saber de qué están, dónde los puedo consultar, ¿no? ¿Cuál es el futuro, Rafael, de este tema de la convencionalidad, del control de la convencionalidad? Mira, yo siento una esperanza, así como un camino de amplitud
porque estoy viendo una modificación conceptual en la forma de estudiar el derecho. Y entonces el buscar y ver otros parámetros que te hagan más sólidas tus decisiones, que te hagan más fuerte las determinaciones que tú tomas de manera más sólida, es mejor. Entonces, estos son herramientas, insumos que dan esa solidez, ¿sí? Para que las actuaciones no sean sobre texto de un control de legalidad de, está ahí en mi ley, porque dice mi ley, yo lo voy a hacer. No, a ver, a lo mejor tu ley se quedó corta o estuvo emanada en un contexto distinto que ahorita, en el caso concreto, tiene un tamiz diferente. Entonces, por supuesto que yo lo veo beneficioso, lo veo positivo. Que está en construcción, está en construcción. En el caso Radilla, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se tardó en darse una determinación? Me decías, es pionero en este tema de convencionalidad, empezó en 2010, de hecho, Sí, fue un asunto que se radica con el número de expediente de 2010 y si no mal recuerdo se resuelve en años posteriores. Sí se tarda, pero fue parteaguas. Sí. A partir de ese momento, entonces el análisis del principio pro persona y pro homine cobra una magnitud tan grande que, digamos, si me permites el término, empapa a todas las autoridades, las obliga ya a empezar a resolver siempre tutelando ese principio. O sea, es el caso emblemático. Es un caso emblemático, sí, es un caso emblemático. Ahora, a raíz de esos ha habido muchos. En materia de control constitucional, la Corte ha resuelto en el ámbito de sus atribuciones cuestiones trascendentales muy importantes y el tribunal, a través de su sala superior y de sus salas regionales, también han hecho control convencional muy importante, ¿no? Han hecho interpretación conforme, han hecho inaplicaciones, han sustentado y argumentado de manera muy interesante. O sea, vale la pena meterse y conocer un poquito más. Rafael, te aprecio mucho que hayas platicado con nosotros en esta ocasión, que hayas aceptado la invitación para estar con nosotros y explicarnos, aclararnos de qué se trata todo esto y la importancia que debe mantener el ciudadano en acercarse a estos temas. Así es, no, al contrario, gracias por la invitación, porque además pues el momento es muy importante, estamos comenzando un proceso electoral, estamos con reglas nuevas, con autoridades nuevas, estamos con una situación política, social, pues también compleja. Entonces es un momento muy, muy oportuno como para sí voltear y decir, a ver, vean dónde están sus derechos, cuáles son sus leyes, cuáles son las instancias, cómo las pueden hacer valer, a quién acudir, cómo, o sea, contextualmente, ¿dónde estamos posicionados? Muy bien. Pues Rafael, muchas gracias de nuevo y muchas gracias también a usted por habernos acompañado en nombre de todo el equipo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Le deseo que tenga una muy buena semana, que la pase muy bien.